queridos hermanos. Un feliz sábado para todos ustedes. Estamos casi a punto de terminar, ¿crees? Un trimestre más. Y estamos muy contentos de poder estudiar este libro y casi terminar el libro de Marcos. Y bueno, en esta ocasión vamos a estudiar más bien la continuación de la lección pasada y la antepasada, ¿verdad? De la pasión de Cristo. Y en esta ocasión pues veremos la entrega de Jesús, cómo fue traicionado, cómo fue llevado ante Pilato, sobre su resurrección y más, que hemos estudiado esta semana, ¿verdad? Y me llama tanto la atención el versículo de memoria que dice así, y está en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más de uno de nosotros creo que hemos sentido en alguna ocasión pues nos sentimos quizás muchas veces abandonados por Dios, pero realmente Jesús siempre está allí. Y en esta ocasión veremos el tema juzgado y crucificado. Pasemos a la parte del domingo y le cedemos la palabra a Cres. Muchas gracias, nos da un gusto, un placer que nos acompañen en esta lección, como bien dice mi esposita, en el que hemos ya navegado durante 12 sábados con 12 lecciones, grandes aprendizajes sin duda. Y este tema, Jesús es apresado y juzgado. Ahora, la semana pasada nos quedamos en los versículos, para ser exactos, del capítulo 14 y versículo 53. Me llama mucho la atención, hermanos, y quiero compartir con ustedes, si es posible, tomar sus Biblias. Ahí en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 53, que dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Es interesante notar aquí que todo fue precipitado desde la aprehensión de Jesús. Ya leímos parte en la semana pasada y aquí va la continuación. Ahora es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín, según la historia, se componía de 71 asistentes, de los que estaban de los más altos rangos, de los líderes religiosos de la iglesia, por así decirlo hoy día. Todo esto tenía que ver con ellos. Aquí me llama la atención de que fue llevado primero ante estos hombres, ante el Sanedrín, en la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Todo fue tan precipitado como decía hace un momento. Y ahora también, si continuamos ahí la lectura en estos versículos, también los principales y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fue llevado de noche, allí fue juzgado. Y qué interesante, porque el capítulo 15 y versículo 1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí comienza ya la historia de lo que la lección nos marca, las ironías que vemos aquí. Fíjense, Pilato fue respetuoso con Jesús. Pilato era una persona pues que de un carácter nada bueno, nada agradable, pero aquí el trato con Jesús fue muy de una parte muy, muy seria. Fue muy educado con Jesús. Cuando, por ejemplo, Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dice a esta pregunta? ¿Qué afirma Jesús o cuál fue la respuesta? Tú lo has dicho. Pero bueno, vemos esta parte, ¿crees? Es de que, bueno, esta es la segunda parte, ¿verdad? Primero vimos la semana pasada acerca de que Jesús fue llevado ante Anás y Caifás, ¿verdad? Esta es la segunda parte de que Jesús es llevado ahora ante Pilato. Pilato, bueno, el espíritu de profecía dice que Pilato pues estaba un poco malhumorado,
porque Era muy pues de mañana, era dice muy de aquí el mañana cuando versículo Jesús es 1. llevado, la Biblia lo dice aquí en Exacto. Marcos 15. Sí, Y bueno, estaba todavía, me imagino que soñoliento, él estaba dispuesto a ir con todo contra este que estaban acusando. acusando, sí, en estos momentos. Sin embargo, dice también el espíritu de profecía, una parte, que el Espíritu Santo trabajaba con Pilato. ¿Sí? Al ver, o sea, él iba con todo para condenar a este malhechor, ¿no? Que la gente acusaba. Pero en esos momentos, cuando vio algo, pues no de un criminal, realmente Exacto. Jesús no era un criminal, sino que era una injusticia del cual estaban culpando. Lo que decía hace un momento acerca de las ironías, Pilato tuvo esa conversación con Jesús y quizá me adelante un poquito, pero su sentencia fue, oye, no hay culpa en este hombre, Sí. no hay ningún mal de lo que se le acusa. Es decir, los judíos debieron haber aceptado a Jesús. Por eso habla acerca de ironías la lección en esta parte. Pilato acepta y ve en Jesús todo lo contrario a lo que le habían contado ya, a lo que había escuchado de él, de lo que se le acusaba, porque unos versículos antes del capítulo 15, es decir, el capítulo 14, los últimos versículos, dice acerca de que le acusaban falsamente, compraron el Sanedrín en sí, los principales, compraron a gente, pagaron a gente para que blasfemaran en contra de Jesús, pero cuando Pilato está frente a Jesús, y Jesús está frente a Pilato, Pilato ve en su semblante a una persona serena delante de él, a una persona cauta, que no tiene el más mínimo temor de lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Pues aquí una vez más connota la lección, la escritura, para que esto se cumpliera. Qué interesante es notar aquí esto, ¿verdad? Las ironías. Pilato aceptó que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Cosa que los judíos no lo aceptaron, sino todo lo contrario. Se ensañaron, pagaron, buscaban la manera, dice los capítulos anteriores, que ya hemos estudiado con mucha detención, buscaban la manera de cómo matarle. Así es. ¿No? Qué interesante no sé si tienes algo más, algún comentario sobre este tema, pero bueno, es que hay mucho, mucho, mucho aquí sobre esto. Pilato, por ejemplo, era un gobernador, dice la lección de Judea entre los años 26 y 36. Pilato estaba como inestable su gobierno, ¿verdad? Su gobernatura estaba inestable. Entonces, con esto, si él fallaba a favor de Jesús, híjole, se le venía en contra. La historia lo conocemos todos, pero, o sea, no la tenía nada fácil para pronto Pilato. Y en el transcurso de esta lección veremos que como que Pilato quiso ayudar a Jesús también, ¿no? Como que lo quiso ayudar. De hecho, la historia nos marca que pues él quiso hacer algo por Jesús, pero cuando Jesús le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el rey de los judíos? Él solo se limita a decir, tú lo has dicho, ¿verdad? Sí, realmente sabemos de que, bueno, Jesús daba a entender Ujú. de que su reino no era de este mundo, no era de esta tierra, no era un reino terrenal. Eh, pero los judíos estaban tan desatados, ¿verdad? Satánicamente hablando, porque estaban posesionados por el enemigo. Como lo dijiste, ellos habían sido, muchos les pagaron, ¿verdad?, para poder blasfemar en contra de Jesús. Y vemos que el pueblo a quien Dios había elegido, pues no le había recibido realmente como se tenía. Pero pues estas palabras ya habían sido dichas hace mucho tiempo, ¿verdad? Veíamos esta semana, ¿crees? Y estudiamos que, como dice Isaías, que enmudeció y no abrió su boca. Jesús, ¿por qué realmente no dijo nada ante todo lo que se le acusaba? Porque el plan de Dios era de que Jesús muriera.
y de esa manera salvar a toda la humanidad. Y ante esta postura de Pilato, confirmando, aquí está su rey, les presento a su rey, ¿verdad? Le decía a los judíos, y ellos se ofendieron. Oye, ellos se ofendieron. Ellos dijeron, no digas eso. Él dice que es nuestro rey, pero nosotros no lo aceptamos. Qué interesante es de todo esto que Jesús, me llama mucho la atención. De hecho, Elena de White en uno de sus libros dice que nosotros deberíamos enfocarnos más en esos momentos en el cual Jesús llegó ante Pilato y hasta su muerte. ¿Por qué? Para que nosotros valoremos un poco más o mucho más todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí nosotros encontramos ese momento tan, oye, ese momento tan difícil para Jesús. Las burlas, las blasfemias, el azote, todo lo que estaba sufriendo Jesús. Oye, qué interesante. No sé qué sientes tú en casa, hermanito, cuando ves, cuando analizas hoy con mucho tiempo en casa, cuando abres esa parte de el sufrimiento de Jesús, desde el momento en que fue apresado, aprendido ahí en el huerto del Getsemaní, eh, los hombres ya querían acabar con él en el momento. Nada más que habían procesos que seguir, pero ellos estaban enfadados y mucho más con Jesús. Por eso cuando está ante el tribunal, las burlas a sí mismo, ha hecho tantas cosas y ahora no reconoce. ¿Qué pasa? Pareciera que Jesús, pues, se lo iban a acabar en ese momento, ¿no? Qué interesante, ¿no? La historia. Y vemos aquí, o sea, Jesús, como dije hace un momento, Jesús no abrió su boca. Ante la Enmudeció. injusticia, enmudeció, no abrió su boca. Ante la injusticia, él se quedó Callado. callado. Ahora, en nuestros tiempos, querido hermano, hermana, pues yo creo que es lo mejor, que ante la injusticia es mejor guardar silencio. Pero eh, estamos Difícil. hablando acerca de ese pueblo por el cual vino. De hecho, los evangelios dicen, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no le conocieron. Y fíjense qué interesante, qué lección tan grande. Jesús que vino, y dice el libro de Filipenses que dejándolo todo a un lado, dejando todo allá en el cielo, se humilló, vino a vivir con los hombres y a morir. ¿De qué manera? Porque la lección, avanzando en ese tema, nos habla acerca de la crucifixión. Podríamos hablar mucho más, el tiempo nos gana, pero aquí nosotros vemos sobre la crucifixión. Jesús es flagelado, Jesús es condenado, Jesús es castigado. Le dieron cuántos latigazos. Una vez más, volviendo al tema Pilato, dijo, bueno, no hallo mal en él, lo voy a castigar, le voy a mandar a dar unos latigazos, 40 menos 1, y le soltaré. Porque no hallo culpa en él. Es un hombre justo. No veo culpa en él, no hallo pecado en él. Así es que, pues no puedo hacer otra cosa. La turba, dice la palabra de Dios, se le abalanzó. Qué interesante, porque la historia dice que la esposa de, no sé si leíste esa parte o me ayudas con esa parte, de la esposa de Pilato, tuvo una visión, tuvo un sueño, pues. ¿Cuál fue ese sueño? ¿Qué es lo que dice el deseo de toda la gente sobre este momento? Pues era de que la esposa de Pilato realmente ella había escuchado de Jesús. Aún Pilato había escuchado de todo lo que hacía Jesús, se había enterado de cómo había resucitado a Lázaro.
Ahora la esposa de Pilato, pues ella fue en sueño, tuvo esa visión, ¿verdad? De que su esposo estaba entregando al Cordero de Dios. Entonces ella le envía una carta, ¿no? A Pilato, y Pilato lo recibe, ¿no? Pero esta mujer, yo no sé si cuando vayamos al cielo lo vamos a ver, yo creo que sí. No sé también Pilato, ¿verdad? La reacción realmente de Pilato, aún siendo el líder, o sea, teniendo la autoridad. O sea, él pudo haber dicho, yo libero a Jesús, pero como Pilato realmente era muy débil, es lo que dice el espíritu de profecía, era débil. Sabía que la gente, pues posiblemente iba a ser apedreado, no sé, iba a ser muerto. Temía su posesión también. Qué interesante. Fíjense lo que me llama la atención estos versículos del capítulo 15 de Marcos, que dice, eh, y Pilato en el 15:15, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al Petróleo, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Pero dice el versículo 15, más Jesús ni aun con eso respondía nada. De modo que Pilato se maravillaba. Vio en Jesús a una persona fuera de serie. No es normal. Porque en la ley mosaica decía ojo por ojo, diente por diente. Y aquí vemos a Jesús siendo escarnecido, siendo azotado, siendo lleno de burlas, de injurias y demás, como está descrito en la Biblia. Y él, como bien decías, como bien dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ahora llega este momento. Oigan hermanos, estos momentos tan difíciles, que Jesús físicamente, dice el deseado de todas las gentes, que estaba su semblante. Qué difícil momento. Ante todo esto que leímos, aún tenía que llevar la cruz. La cruz de un criminal, de un ladrón. La cruz. Esa cruz no era para él. No estaba hecha a su medida. Era la cruz de un criminal. Entonces Pilato como que quiso ayudar ahí tantito y dijo, ya sé. Les voy a traer al pueblo a Jesús, a este Jesús y a Barrabás. Seguro dejarán a Jesús libre, y Barrabás, que era un delincuente, pues obviamente van a aceptar que sea él el que sea crucificado. Y oh sorpresa, cuando Satanás toma posesión del hombre, hace muchas cosas para mal, obviamente. Cuando dejamos que Satanás nos use, hará destrozos en nuestra vida, con nuestra familia y con los nuestros, y aún con los demás. Aquí lo hemos notado, ¿verdad? Qué interesante. Llega un momento en el que Jesús tiene que llevar esa cruz tan pesada que dice la historia, ustedes lo saben muy bien, que él en más de una ocasión se cayó. Imagínate todo lo que había pasado, todo lo que estaba sucediendo en aquel momento, que físicamente, cómo había sido ya maltratado, y aún así le tocó cargar esa cruz pesada, a tal grado que él se caía. Y no lo levantaban buenos hombres, de buena manera, sino que con azotes, con maldiciones.
con palabras hirientes. Allí va la turba siguiéndole. Alguien por allí, un campesino, un hombre, ¿verdad? Llamado. Simón de Sirene. Es interesante lo que hizo este hombre. Realmente Simón de Sirene no era seguidor de Jesús. Él venía, era un forastero, dice el deseo de todas las gentes, venía del campo. Y él escuchó la burla de las personas. Entonces, cuando vio que era Jesús el que llevaba esa pesada cruz, y él dice en la historia que sintió compasión por Jesús. Entonces tomó la cruz de Jesús y lo llevó hasta el Calvario. Pero algo tan interesante, la satisfacción de Simón de Sirene, el honor, se sintió un honor haber cargado esa cruz. Yo no sé qué hubiese pasado con nosotros si estuviésemos en ese momento, o seríamos parte realmente de la turba, o seríamos parte del lado de Simón, o de los pocos que seguían a Jesús, porque había gente también que era seguidor de Jesús, pero eran muy pocos. Eran más los que estaban del lado del enemigo. Sin embargo, siempre hay un pueblo selecto, Sí. ¿verdad? Y en esa ocasión estaba, pero bueno, vamos a proseguir. Fíjate qué interesante. Este hombre, en el versículo 21 del capítulo 15 de Marco, dice, obligaron a uno que pasaba por ahí, hablando acerca de Simón de Sirene. Tenía 2 hijos. Estos 2 hijos probablemente habían oído de Jesús, más él no. Pero a él lo obligaron. Y él fue hasta allí. Tuvo ese encuentro con Jesús. Fíjate qué interesante. Jesús, aún en medio de todo esto que ya hemos platicado, que no sé usted en casita, pero al abrir la palabra de Dios y leer todos estos actos malvados que se estaban haciendo y de injusticia en contra de él, de Jesús, no sé cómo valoramos todo lo que conocemos, todo lo que hemos leído acerca de cuánto hizo por ti y por mí nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de todo eso, tuvo ese encuentro este hombre con Jesús y ayudó al Creador, al mismo Jesús de Nazaret. Tuvo esa oportunidad de colaborar en el ministerio, en la vida de Jesús. No se la esperaba, mas fue así. Y llegado el momento, bueno, a este le obligaron a que hiciera este acto. Ahora, abandonado, así se sintió. Leías tú el versículo de memoria, ¿no? Qué interesante. Dice, y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Leyendo un poco acerca de este momento tan emblemático, tan difícil, tan complicado para el ministerio de Jesús, en este momento tan crucial para el mundo, para ti, para mí hoy día, fíjense que sobre él cayó todo el peso del pecado. Y más aún, fíjense lo que se decía acerca de un hombre que moría crucificado en un calvario. Fíjense, por ejemplo, el libro de Segunda de Corintios habla 5:21. Segunda de Corintios 5:21, lo tengo aquí ya preparado, espero, ahí está. Primera de Corintios 5:21 dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. Y el libro de Gálatas dice, maldito el hombre que muere colgado en la cruz, de un madero, exactamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué interesante enseñanza encontramos aquí. Todos estos sucesos marcan cómo es que Jesús, por ejemplo, en el Calvario,
Él sintió todo el peso de la ley. Hay un hecho, un acto que me gustaría no pasar por alto. Cuando Jesús está en la cruz y es muerto. Era como a las 3 de la tarde, dice la Biblia, ¿verdad? Como a la hora Nona, novena, ¿verdad? la hora nona. La hora nona, ajá. La hora novena, 3 de la tarde, dice la lección, dice la Biblia. Era la hora del sacrificio en el templo, cuando todo adorador tenía que llevar una ofrenda. Y de ofrenda era una ovejita, ¿verdad? Tenía que llevar su oveja para ser sacrificado. En ese momento, cuando Jesús es crucificado, cuando es muerto ya, es el momento en el que se llevaban los sacrificios al templo. Me llama la atención lo que la Biblia habla acerca de esto, porque dice que se rasgó el velo del templo en dos. Y el corderito que iba a ser sacrificado en ese momento se escapó, salió huyendo. Porque, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, con la muerte del cordero, ahora el cordero que estaba siendo sacrificado en el Calvario, pues ya no era necesario los corderitos o llevar a la iglesia al sacrificio, Ajá, ¿verdad? ok. Al templo, porque ya ahora el cordero pascual estaba muriendo y pues todo eso La ya ley había que... mosaica hasta ahí llegaba. Qué interesante es notar. eh, la lección nos habla y la Biblia nos enseña que el Cordero, como dijo Juan el Bautista en su momento cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En persona, Jesús mismo, el Cordero que prefiguraba a Jesús, ahora estaba en ese momento, en ese acto. Fíjense cómo la Biblia se está en la ley mosaica. Tenía que llevar a alguien un cordero. Cómo la Biblia se está cumpliendo todo al pie de la letra. Todo se está cumpliendo. Ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dice la lección, como dice el libro de Corintios, lo que estábamos leyendo hace un momento, por nosotros hizo pecado, se convirtió en pecador, es decir, cargó el pecado por nosotros. Qué interesante hecho. Ahora tú y yo somos libres, pero como dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Eso bueno, mismo. perdón, Adelante, volviendo Lindsay. al tema de abandonado por Dios. Yo le decía, bueno, decía esta semana a Cres, era de que para mí es como realmente una pregunta, ¿abandonado por Dios? ¿No? Porque tú y yo, querido hermano, hermana, sabemos muy bien de que Dios no nos abandona. Pero acaba de mencionar Cres, pues al que no No cometió conoció. pecado, Por por nosotros lo hizo nosotros, pecado. ajá, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Pero bueno, al final se hizo también humano, ¿verdad? Y sintió lo que nosotros hoy en día sentimos, ¿verdad? Nos sentimos muchas veces quizás abandonados. Jesús sintió, pues, pensó que su padre lo había realmente abandonado, pero realmente no es así. Y algo muy importante que dice aquí el espíritu de profecía. Déjeme leerles, querido hermano. Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. Muchos que creían en él, de lo que te decía, ¿crees? Oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, sí llegaron a sentir también, o sea, la exclamación de Jesús como que les llegó y ahora ¿a quién recurrimos si él ha sido abandonado por su Padre? Pero realmente el Padre nunca nos abandona. El peso del pecado que estaba cayendo sobre él, estaba sobre él más bien, de manera
Satanás sabía que esa era su última oportunidad, la última oportunidad. Entonces aquí entendemos que Jesús, más que y no fue nada cosa fácil, ¿eh? Todo lo que acabamos de leer y lo que nos faltó por platicar sobre esos hechos, sus vestimentas, llegando al Calvario, dice que fue despojado de su ropa, de su vestimenta, y los soldados echaron suerte entre sí. Y todas estas cosas que no estamos pasando por alto, no lo estamos omitiendo, simplemente es por cuestión de tiempo, pero Jesús llega a un momento en el que pues es despojado de todo cuanto tiene. Lo que tenía eran sus túnicas, ¿no? Su ropa. Es despojado aún de eso. Y los soldados que lo tenían allí echaron suerte para que se cumpliera lo que estaba escrito. También una vez más. Y bueno, llega el momento en el que Jesús solo habla y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La oración de Jesús hasta el último momento es por la humanidad, es por ti y por mí, intercediendo ante el Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué suceso, qué persona fuera de serie? Porque no era un ser humano cualquiera, una persona que fue dotado por el Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante la lección nos habla acerca de llevado a descansar. Murió antes que los otros dos, allí en el Calvario. Dice la Biblia que bueno, después de haber dicho esto, expiró, ¿verdad? Murió. Ahora bajó al descanso. ¿Y qué creen? La Biblia nos marca que hubo un hombre más, ahorita hablábamos de Pilato, que le reconoció a él como rey. Ahora vemos a José de Arimatea. Uno esperaría en la historia que fueran sus discípulos, las ironías, ¿no?, del cual habla la lección, fueran sus discípulos los que fueran a abogar o a pedir el cuerpo de su maestro. Mas no fue así, porque dice la Escritura que tanto Nicodemo como José de Arimatea fueron ante Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Qué interesantes lecciones aprendemos aquí acerca de hombres. Como decía hace un momento, Dios tiene a su pueblo regado en todo el mundo. Gente fiel, gente leal, gente que le ama. Y fíjense, aquí encontramos a dos hombres. Jesús tuvo una plática un día con Nicodemo, mas no con José de Arimatea. Y José de Arimatea tenía grande influencia allí también, tanto como Nicodemo, ¿no? La historia nos lo dice. Pero aquí hablando acerca de José de Arimatea, fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y lo sepultó, lo llevó para sepultar en la tumba que era para él, ¿verdad? Todo esto, mi amado hermano, vemos que Jesús nace en un pesebre porque dice la Biblia que no hubo lugar en el mesón para él. Su muerte, la tumba no era preparada para él. El sepulcro, ¿verdad? Fue sepultado en una tumba prestada. No era para él. Pero fíjense, qué interesante. Siempre hubo, habrá y ha habido hombres que están siendo tocados por el Espíritu Santo para que en el momento al parecer menos propicio, para que en el momento más indicado hagan la obra que les toca hacer, ¿no? Qué interesante lección aquí, ¿no crees? Sí, vemos la conexión al final de estos dos hombres, de Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? Aún quizás no conociendo bien a Jesús. Bueno, como decía mi esposo, Nicodemo pues sí, José de Arimatea pues era tal vez, había escuchado de Jesús. Sin embargo, Dios siempre tiene sus planes, ¿no? Así Dios es. siempre tiene sus planes de una o cualquier otra manera. Él dará la salida a cualquier cosa. Así es. Y bueno, casi vamos terminando, ¿crees? Y aquí vimos en esa lección, ¿verdad? Lo que puede hoy en día aún la iglesia, el mundo, la separación, ¿verdad? De Dios. Sí. O vas a favor de Dios
o vas en contra de Dios, como fue en el caso de Pilato, por ejemplo, de Herodes, no hablamos, pero Herodes pues también tuvo esa oportunidad como Pilato, darle valor a Dios en nuestro caso y hacer el bien pues para Él, porque Él quiere el bien para ti y para mí. Claro. ¿Verdad? Todo lo que hizo, pues darle ese gran valor. Amén. Pues todo esto que Jesús hizo, y usted lo sabe, mi hermano querido, que todo lo hizo por el bien de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.